Bueno, el objetivo de este video es ver en qué consiste el modelo acá. Entre comillas, podemos decir que este es el modelo más simple dentro de la teoría del crecimiento económico. Es un modelo del tipo endógeno, es decir, que no depende de factores externos o exógenos al modelo para poder explicar el crecimiento económico, sino que puede explicar este crecimiento desde el interior del modelo, ¿sí? Entonces, este modelo va a tener una función de producción de la siguiente forma, donde Y sub t va a representar el producto total de la economía, A va a venir a representar el nivel tecnológico y va a ser una constante, y K sub t va a representar no solo el capital físico, sino que también va a representar el capital humano. ¿Sí? Entonces, esta función de producción pues recibe el nombre de tecnología acá. Básicamente es una función lineal que no cumple todas las propiedades que cumple la función neoclásica, la función del modelo de Solow, sino que tiene unas propiedades un poco distintas. Por ende, los resultados a los que llega este modelo en comparación al modelo de Solow pues son diferentes, ¿sí? Mm, Digamos que dentro de esta función de producción, pues no incluimos el trabajo como un factor productivo aparte del capital, sino que tomamos al trabajo como inversión en capital humana, en el sentido de que para que el trabajo humano sea productivo, pues se debe invertir en educación, alimentación, implementos básicos que permitan el bienestar y un óptimo desarrollo pues del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades va a cumplir esta función de producción? Pues en primer lugar, pues vamos a tener que la función presenta rendimientos constantes a escala. Es decir, que si yo aumento mis factores de producción en la misma proporción en que aumente estos factores, pues va a aumentar mi producción, ¿sí? Entonces, yo tengo mi función de producción. En este caso hemos omitido los subíndices temporales, simplemente por simplicidad en la notación, pero pues ya sabemos que y es y sub t y k es k sub t, ¿sí? En un periodo de tiempo específico. Entonces, si yo deseo incrementar mis factores de producción, entonces voy a multiplicar mi factor productivo capital por una constante lambda, y si yo reorganizo esto que tengo acá, puedo escribirlo de esta manera sin que me altere absolutamente nada. Acá me puedo dar cuenta que tengo una función homogénea de grado 1, y esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿sí? Y esto es igual a mi producto total, ¿sí? A mi producción. Entonces, básicamente lo que tengo es que si yo aumento pues mis factores productivos, es igual a aumentar mi producción, ¿sí? Si yo duplico mis factores productivos, mi producción también se va a duplicar. Em,
La segunda propiedad que tiene esta función de producción es que presenta rendimientos marginales positivos, pero no decrecientes del capital. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Pues tenemos nuestra función de producción acá. Si nosotros hallamos la primer derivada, derivamos nuestra producción con respecto al capital, vamos a tener que el producto marginal del capital va a ser igual a una constante. Y si calculamos nuestra segunda derivada, pues vamos a tener que la productividad marginal del capital va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, es positiva, pero no es decreciente. Nuestra segunda derivada no es negativa. Y vamos a tener una última propiedad, y es básicamente que no se cumplen las condiciones de INADA. Entonces, recordemos que las condiciones de INADA lo que nos dice es que cuando nuestro capital tiende a ser muy grande, tiende a infinito, pues el producto marginal del capital va a ser igual a 0, ¿sí? Y cuando nuestro capital tiende a ser muy pequeño, tiende a ser 0, pues el producto marginal del capital va a tender hacia infinito, ¿sí? Entonces, para el caso de este modelo, de esta función de producción en específico, pues vamos a tener que no se cumplen estas condiciones de INADA porque pues el producto marginal del capital siempre va a ser igual a una constante, va a ser igual a, ¿sí? Entonces, no importa los incrementos que tenga o que existan en el capital, si el capital es muy, muy, muy grande o si el capital es muy, muy pequeño, como tal, el producto marginal del capital siempre va a ser una constante y va a ser igual al nivel tecnológico. ¿Sí? Ahora bien, digamos que a nosotros en el crecimiento económico lo que nos va a interesar es estudiar las variables en términos per cápita. ¿Sí? Entonces, términos per cápita. Por simplicidad en la notación, nosotros vamos a decir que cualquier variable x, y, z que esté dividida sobre la población, L, la podemos denotar como x minúscula, y minúscula y z minúscula. Estas variables en minúscula lo que va a representar son las variables per cápita, ¿sí? Y las variables en mayúscula van a representar las variables en términos agregados, ¿sí? Entonces, minúsculas per cápita, mayúsculas variables en términos agregados. Entonces, digamos que nuestra función de producción en términos per cápita va a ser de la siguiente forma. Y minúscula igual a por K minúscula, ¿sí? Para convertirla a términos per cápita, básicamente lo que hay que hacer es pues coger nuestra función de producción en términos agregados, esta que tenemos acá, que está en mayúsculas, la dividimos sobre L y ya obtendríamos pues nuestra función de producción en términos per cápita, ¿sí? Solamente cambiamos por esta notación de acá, pero es lo mismo. Ahora bien,
Básicamente tenemos que recordar pues nuestra ecuación fundamental del modelo de Solow para poder estudiar el crecimiento económico. Como tal, este modelo, el modelo acá viene a ser una extensión del modelo de Solow, ¿sí? Entonces partimos de la ecuación fundamental de Solow que nos dice que la acumulación de capital es igual al ahorro menos lo que se deprecia. Entonces aquí lo que tenemos que reemplazar es nuestra función de producción. En este caso ya no la reemplazamos por la función de producción neoclásica del modelo de Solow, sino que la vamos a reemplazar por nuestra función de producción tipo acá. Entonces S por acá. ¿Sí? Aquí es importante tener en cuenta que nuestra función de producción la hemos reemplazado en términos per cápita. Y a nosotros nos interesa obtener pues la tasa de crecimiento de la economía, porque en últimas, ¿qué es lo que estamos analizando? Pues el crecimiento que hay en la economía. Para hallar esta tasa de crecimiento, lo que nosotros vamos a hacer es dividir esta ecuación que tenemos acá, esta, sobre el capital, ¿sí? Entonces, si yo divido todo sobre el capital, voy a tener la tasa de crecimiento del capital. Y aquí capital con capital se va, capital con capital se va. Y me va a quedar que la tasa de crecimiento va a ser igual a una constante. ¿Sí? Porque aquí no, o sea, nuestra variable que es el capital se ha ido, ¿sí? Entonces, no, ¿qué? Nuestra tasa de crecimiento de la economía va a ser una constante. Digamos que ese gamma sub k puede representar, o sea, representa esto, la tasa de crecimiento del capital, es lo mismo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos representar esta tasa de crecimiento gráficamente? Pues lo vamos a poder representar de la siguiente manera, ¿sí? Digamos, voy a volver a escribir por acá, más bonita. Esta va a ser la tasa de crecimiento de nuestra economía. Y gráficamente la podemos ver de la siguiente manera. Acá va a estar el capital per cápita. Y esta parte de acá, que va a ser el ahorro de nuestra economía, va a ser una constante, ¿sí? Va a ser una línea recta. Esa va a ser nuestra curva de ahorro, ¿sí? Y esta parte que tenemos acá, que es lo que se deprecia, va a ser una constante también, porque no depende del capital. Y esa va a ser nuestra curva de depreciación. Va a ser SA y esto va a ser más N, ¿sí? Ahora bien, esta distancia que hay entre la curva de ahorro y la curva de depreciación va a ser lo que vamos a conocer como la tasa de crecimiento del capital. Y nosotros también podemos decir que esta parte de acá, toda esta de acá, corresponde a el ahorro que hay en nuestra economía, ¿sí? Y esta parte de acá corresponde a la depreciación que hay en nuestra economía, ¿sí? Ahora bien, en este modelo vamos a decir que todas las variables que están en términos per cápita van a crecer a la misma tasa, ¿sí? Es decir, que la tasa de crecimiento del consumo per cápita, la tasa de crecimiento del capital per cápita
y la tasa de crecimiento pues, de la economía, van a crecer todos a la misma tasa. Y en este caso van a crecer a una tasa constante, que fue la que hallamos hace un momento. Esta misma, que es una constante. Esto es así, digamos que esta relación entre las tasas la podemos obtener pues tenemos nuestra función de producción de esta manera. Esta está en términos per cápita. Si nosotros aplicamos logaritmo, como esto es un producto, nosotros podemos, por propiedades de los logaritmos, convertir ese producto en una suma de logaritmos. Si nosotros derivamos todo esto con respecto al tiempo, podemos tener y punto sobre y. Esto es una constante, esto no depende del tiempo, por ende eso es 0, más la derivada de k con respecto al tiempo, que viene a ser esto. Y pues como esto de acá es 0, nosotros tenemos que la tasa de crecimiento de la economía va a ser igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita, ¿sí? Y esto también va a ser igual a la tasa de crecimiento del consumo, porque recordemos que el consumo es igual a lo que pues no se ahorra, ¿sí? Si nosotros aplicamos logaritmos y derivamos con respecto al tiempo, pues vamos a obtener esta relación que está acá. Y en últimas, todas las variables per cápita van a crecer a la misma tasa, a esta que está acá. Ahora bien, esta tasa la podemos denominar de esta manera, ¿sí? Una estrellita, que va a representar la tasa de crecimiento de toda la economía, básicamente. Y vamos a decir que la tasa de crecimiento de las variables agregadas, por ejemplo en este caso la de capital, va a ser igual a la tasa de crecimiento de la economía más la tasa de crecimiento de la población. Es decir, la tasa de crecimiento del capital agregado, en este caso vendría a ser, reemplazando, va a ser menos la depreciación, ¿sí? Esta sería la tasa de crecimiento en términos agregados. Y eso sería por esa parte. Entonces, conclusiones del modelo es que, pues, en este caso, el modelo no requiere de un factor exógeno que sea positivo, que explique o genere crecimiento económico, ¿sí? Principalmente, pues esto se debe a que la tasa de crecimiento de este modelo viene determinada por factores visibles, ¿sí? En este caso nosotros tenemos la tasa de ahorro como uno de esos factores visibles que generan crecimiento económico. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, un aumento de la tasa de ahorro, nuestra curva de ahorro se va a desplazar hacia arriba, ¿sí? Aquí 1 y aquí 0. Y vamos a tener que la tasa de crecimiento de nuestra economía va a aumentar. Ahora va a ser, toda esta va a ser nuestra tasa de crecimiento, ¿sí? Ahora aquí vamos a tener la tasa de crecimiento de la economía 1 y aquí va a ser por 0, ¿sí? Entonces todo esto aumentó nuestro crecimiento económico. Lo mismo va a ocurrir si nosotros decidimos aumentar pues el nivel tecnológico de la economía, o si decidimos reducir la tasa de depreciación del capital o la tasa de crecimiento de la población, ¿sí? Y pasa exactamente lo contrario si nosotros decidimos reducir la tasa de ahorro o reducir el nivel tecnológico. Lo que va a pasar es que la tasa de crecimiento pues va a ser menor, va a ser pequeña. Incluso si la tasa de ahorro es menor que la depreciación, pues vamos a tener una tasa de crecimiento negativa, ¿sí? Cosas importantes también aquí a tener en cuenta es que la economía carece de una transición hacia el estado estacionario. Pues la economía siempre crece a una tasa constante, esta tasa de acá, ¿sí? Entonces es como que, digamos que la economía está estancada, está paralizada en esta tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, algo importante aquí a tener en cuenta es que, pues, la economía como tal se encuentra dentro de un estado estacionario, ¿sí? Entiéndase que estado estacionario no solamente hace referencia a cuando
lo que se deprecia en la economía es exactamente igual a lo que se ahorra. El estado estacionario también hace referencia a un estancamiento de la economía, así como a una paralización. Y en este caso, pues la economía está paralizada en una tasa de crecimiento pues que es constante y es permanente, ¿sí? Entonces, en este modelo tenemos lo que son los efectos permanentes, ¿sí? Cualquier choque, ya sea una perturbación por catástrofes naturales, por temas políticos o cualquier tipo, puede ocasionar un choque permanente en el modelo, ¿sí?